En la narrativa más impactante y transformadora de la historia de la humanidad, los 3 días que transcurrieron entre la crucifixión y la resurrección de Jesús representan un periodo cargado de misterio, significado espiritual y relevancia eterna. Aunque los evangelios se enfocan mayormente en los eventos dramáticos que rodearon su muerte en Gólgota y su gloriosa victoria sobre la tumba, el tiempo intermedio a menudo queda envuelto en silencio. Sin embargo, tanto las escrituras como la tradición cristiana ofrecen destellos reveladores que nos permiten entender que este lapso no fue una pausa en el plan divino, sino un momento de intensa actividad espiritual. Jesús, incluso en la muerte, continuó ejecutando su misión redentora con un propósito claro y victorioso. Lejos de permanecer inactivo, el Espíritu de Jesús descendió a las profundidades de los reinos espirituales, enfrentando las fuerzas del mal en su propio terreno. Este acto no fue meramente simbólico, sino una confrontación real y definitiva con la muerte, el pecado y los poderes oscuros que habían esclavizado a la humanidad desde la caída de Adán. Durante estos 3 días Jesús proclamó su victoria, despojó a los principados de su autoridad y abrió las puertas de la salvación eterna para aquellos que esperaban en el seno de Abraham. Este período, aunque a menudo incomprendido, marca un capítulo esencial en la historia de la redención, donde Jesús aseguró su lugar como el soberano absoluto sobre todos los reinos visibles e invisibles. Estos días son un poderoso recordatorio del amor sin límites y del poder redentor de Cristo, quien no se detuvo ante ninguna barrera para cumplir su misión. Mientras su cuerpo físico reposaba en una tumba sellada y custodiada, su espíritu estaba profundamente activo, realizando una obra que transformaría para siempre el destino de la humanidad. Su descenso a las partes más bajas de la tierra fue un acto cargado de significado, no solo para los justos que esperaban la redención, sino también como una declaración definitiva a las fuerzas del mal. El pecado y la muerte ya no tendrían la última palabra. Este tiempo intermedio también nos invita a reflexionar sobre el carácter de Dios y su obra en momentos de aparente silencio. Nos recuerda que, incluso cuando no lo vemos actuar en el ámbito visible, Él está obrando en dimensiones que trascienden nuestra comprensión. Los 3 días entre la cruz y la tumba vacía son un testimonio de que la victoria de Cristo no fue solo sobre la muerte física, sino también sobre el pecado, el Hades y las fuerzas espirituales que habían mantenido cautiva a la humanidad. Este relato nos llama a confiar en el plan divino, incluso cuando no podemos ver su desarrollo completo. En el video de hoy exploraremos en detalle qué ocurrió durante estos 3 días cruciales. Analizaremos lo que las escrituras revelan sobre esta misión en los reinos invisibles, profundizando en su significado y en las implicaciones eternas para nuestra fe. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. El trasfondo: de la cruz a la tumba sellada. El sacrificio de Jesús en el Gólgota es el corazón de la narrativa cristiana y marca el inicio de una serie de eventos que transformaron para siempre la relación entre Dios y la humanidad. En este viernes oscuro y solemne, Jesús, después de soportar el sufrimiento físico y espiritual más intenso, entregó su espíritu con las palabras: "Está consumado". Juan 19:30. Esta declaración no fue un simple susurro de resignación, sino una proclamación de triunfo. Con estas palabras, Jesús selló el cumplimiento de su misión terrenal, demostrando que había llevado a cabo todo lo necesario para redimir a la humanidad y reconciliarla con el Padre. Fue un acto de obediencia suprema, de amor sin límites y de completa rendición al propósito divino. La crucifixión estuvo acompañada de una serie de eventos extraordinarios que subrayaron su importancia cósmica.
En el momento en que Jesús expiró, el velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba abajo. Mateo 27:51. Este velo que separaba el lugar santísimo del resto del templo simbolizaba la separación entre Dios y el hombre debido al pecado. Su rasgadura no fue obra humana, sino divina, y proclamó que a través del sacrificio de Jesús, ahora todos tenían acceso directo al Padre. Este acto, cargado de un simbolismo profundo, marcó el fin del antiguo sistema de sacrificios y el comienzo de una nueva era espiritual. Además, la naturaleza misma respondió al significado trascendental de la muerte de Jesús. La tierra tembló violentamente, las rocas se partieron y en un fenómeno sin precedentes, las tumbas de muchos santos se abrieron y sus cuerpos fueron resucitados para dar testimonio en Jerusalén tras la resurrección de Cristo. Mateo 27, 52, 53. Estos eventos no solo sirvieron como señales visibles de la magnitud espiritual de lo que estaba ocurriendo, sino que también anticiparon la victoria sobre la muerte que se revelaría plenamente en la resurrección. Fue un momento en el que lo físico y lo espiritual se entrelazaron, anunciando que algo mucho mayor estaba en marcha. El cuerpo de Jesús, después de ser bajado de la cruz, fue tratado con reverencia y cuidado por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que también era seguidor secreto de Jesús, y Nicodemo, quien había visitado a Jesús en la noche para aprender de él. Estos hombres, desafiando el temor de las autoridades religiosas y romanas, prepararon el cuerpo de Jesús siguiendo las costumbres judías de sepultura. Lo envolvieron en lino limpio con especias aromáticas y lo colocaron en una tumba nueva, tallada en roca, que pertenecía a José de Arimatea. Mateo 27, 57, 60. Esta tumba, sellada con una gran piedra y custodiada por soldados romanos, parecía ser el lugar definitivo de descanso para Jesús, un lugar de aparente derrota para muchos que lo habían seguido. Sin embargo, lo que parecía un momento de quietud y finalización en el ámbito terrenal ocultaba una intensa actividad en el ámbito espiritual. Mientras los discípulos lloraban la pérdida de su maestro y el sábado traía un reposo solemne según las tradiciones judías, los eventos en los reinos invisibles comenzaban a desarrollarse. Jesús, aunque su cuerpo yacía en la tumba, no estaba inactivo. Las escrituras nos sugieren que su espíritu descendió a las profundidades del Sheol o Hades, el reino de los muertos, para llevar a cabo una misión trascendental. Este viaje al corazón de la existencia espiritual marcaría el clímax de su obra redentora. El sábado fue para muchos un día de silencio y duelo. Los discípulos se encontraban sumidos en la incertidumbre, sin comprender completamente las implicaciones de lo que estaba ocurriendo. No obstante, en los reinos espirituales una batalla decisiva estaba en marcha. Aunque las escrituras no brindan todos los detalles, nos ofrecen pistas suficientes para comprender que Jesús estaba enfrentando y venciendo las fuerzas del mal, proclamando su victoria sobre el pecado y la muerte. Este momento, que parecía el fin de su ministerio terrenal, se convirtió en realidad en el inicio de una revolución espiritual que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Desde la cruz hasta la tumba sellada, cada detalle estuvo cargado de un profundo significado. Cada paso de sacrificio y la sepultura de Jesús fue parte de un plan divino que estaba siendo ejecutado con una precisión sobrenatural. Este tiempo intermedio en el clamor final de Jesús en la cruz y el descubrimiento de la tumba vacía no fue un periodo de inactividad, sino el preludio de la victoria más extraordinaria jamás registrada. La tumba, que parecía un símbolo de derrota, se convertiría en el emblema de la vida eterna, asegurando que la muerte no tendría la última palabra. La geografía espiritual del Sheol y el seno de Abraham. Para entender los eventos ocurridos durante los 3 días que transcurrieron entre la muerte y la resurrección de Jesús, es esencial examinar el concepto del Sheol, tal como era entendido en la tradición judía antigua. En la cosmología espiritual hebrea, el Sheol era el lugar en que iban las almas de los muertos, un reino invisible y separado de la realidad física, donde se esperaba el destino eterno. Este lugar, aunque misterioso, se describe en las escrituras como una región dividida en compartimientos distintos, reflejando el estado espiritual de quienes lo habitaban.
El Sheol estaba estructurado en dos áreas principales. Por un lado se encontraba el seno de Abraham, un lugar reservado para los justos, donde reinaban el consuelo y la paz. Por otro lado estaba la región de los impíos, un lugar de sufrimiento y separación de la presencia de Dios. Jesús describe esta división con detalle en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, donde muestra que entre ambas áreas existían un gran abismo imposible de cruzar. Esta separación no era solo física, sino también espiritual, subrayando la diferencia entre los que vivieron en obediencia a Dios y los que rechazaron su camino. El seno de Abraham no era el cielo, sino un espacio intermedio de descanso y esperanza para los fieles que habían muerto antes de que se completara la obra redentora del Mesías. Este lugar simbolizaba la misericordia y justicia de Dios, quien preservaba a sus siervos en un estado de paz mientras aguardaban el cumplimiento de las promesas divinas. Los patriarcas, profetas y justos del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta David, esperaban aquí con plena conciencia, confiando en que el plan de Dios se desarrollaría según su voluntad perfecta. La parábola de Jesús acerca del rico y Lázaro ilustra cómo las almas justas eran llevadas por los ángeles al seno de Abraham al morir, mientras que las almas impías eran enviadas a un lugar de tormento. En este relato, Lázaro descansa junto a Abraham, mientras el rico clama por alivio desde la región de los impíos. Este cuadro nos revela no solo la realidad espiritual de estos lugares, sino también la clara separación que existía antes de la venida de Cristo. A través de esta enseñanza, Jesús dejó claro que la condición de las almas después de la muerte dependía de su relación con Dios durante la vida terrenal. Antes de que Jesús completara su misión redentora, incluso los justos no podían entrar en la presencia directa de Dios en el cielo. La redención definitiva aún no había sido realizada, y por eso el seno de Abraham cumplía una función crucial: ser el refugio temporal donde los fieles descansaban en espera del cumplimiento de las promesas mesiánicas. Este lugar reflejaba la fidelidad de Dios hacia su pueblo, proporcionando un espacio donde los justos podían contemplar con esperanza la llegada del Mesías prometido, quien abriría las puertas del cielo y transformaría para siempre su destino eterno. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. La misión de Jesús en el reino de los muertos. Tras su sacrificio en la cruz, Jesús, habiendo entregado su espíritu, descendió al Sheol, el reino de los muertos. Este acto no representó un estado de inactividad ni una derrota, sino una entrada triunfal y deliberada en un territorio previamente dominado por las fuerzas de la oscuridad. Según el apóstol Pedro, Jesús predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que en tiempos antiguos habían desobedecido, particularmente durante los días de Noé, cuando Dios aguardaba con paciencia mientras se construía el arca. 1 Pedro 3, 18, 20. Esta proclamación no fue una invitación al arrepentimiento, sino una declaración contundente de su victoria, confirmando que el pecado, la muerte y las fuerzas del mal habían sido derrotadas mediante su sacrificio en la cruz. En este descenso, Jesús no solo visitó el Sheol, sino que llevó a cabo una misión crucial para el cumplimiento de las promesas divinas. En el seno de Abraham, el espacio donde los justos esperaban en consuelo, su llegada fue el momento largamente anhelado por los patriarcas, profetas y fieles del Antiguo Testamento. Estas almas, quienes murieron sin haber recibido las promesas, Hebreos 11:13, habían depositado su esperanza en el cumplimiento futuro del plan redentor de Dios. La presencia de Jesús en el seno de Abraham marcó la culminación de esas promesas, no como una simple visita, sino como la garantía plena de la redención que habían anticipado con fe. Los justos, desde Abraham hasta los profetas como Moisés, Isaías y Jeremías, encontraron en Jesús la respuesta definitiva a sus expectativas espirituales. Su llegada no solo trajo consuelo, sino también liberación. El autor de Hebreos nos recuerda que estas figuras emblemáticas de la fe murieron esperando una redención que ahora se realizaba plenamente en Cristo. Con su descenso al Sheol, Jesús proclamó a estas almas que el sacrificio había sido completado y que el acceso al cielo, antes inalcanzable, ahora estaba abierto.
Su misión no se limitó a brindar esperanza. Él llevó consigo a los justos a la presencia eterna de Dios, cumpliendo así la promesa de salvación y vida eterna. Este acto de liberación no solo confirmó la fidelidad de Dios hacia su pueblo, sino que también redefinió la relación entre la muerte y la vida para toda la humanidad. Jesús, como el único capaz de vencer a la muerte, no descendió al Sheol como una víctima, sino como un conquistador. Su proclamación en los reinos espirituales marcó el fin del dominio del pecado y del miedo a la muerte sobre las almas humanas. En su triunfo, el seno de Abraham dejó de ser un lugar de espera, convirtiéndose en el preludio del acceso directo a la presencia de Dios en el cielo. Así, la misión de Jesús en el reino de los muertos no fue solo una etapa de su camino hacia la resurrección, sino un acto decisivo en el plan eterno de redención. Con su entrada en el Sheol proclamó victoria, liberó a los cautivos justos y estableció un nuevo paradigma espiritual. La muerte ya no tendría la última palabra. Este momento, cargado de poder y significado, aseguró la esperanza de vida eterna para todos los que creen en él, sellando la promesa de que ni siquiera las profundidades del reino de los muertos están fuera del alcance de su amor redentor. La conquista del Hades. En uno de los momentos más significativos de la misión redentora de Jesús, su descenso al Hades no fue una simple visita al reino de los muertos, sino una invitación planificada y victoriosa al territorio enemigo. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios describe esta etapa como un descenso a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4, 8, 10. Un viaje que precedió su ascensión gloriosa al cielo. Este descenso tuvo un propósito claro: confrontar directamente al pecado, a la muerte y a las fuerzas del mal que por mucho tiempo habían mantenido cautiva a la humanidad. En este acto, Jesús no solo visitó el Hades, sino que lo conquistó, despojando a los principados y potestades de su poder, como le explica Colosenses 2:15. Despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Hades, en la cosmología espiritual de la época, era entendido como el dominio de los muertos, un lugar que abarcaba tanto el seno de Abraham, donde los justos aguardaban el consuelo, como la región de tormento reservada para los impíos. Más allá de ser un lugar de descanso o sufrimiento, el Hades también era un bastión donde las fuerzas del mal ejercían su influencia sobre las almas de los muertos, reforzando el poder del pecado y de la muerte. Al descender, Jesús confrontó a estas fuerzas directamente, no como un espíritu derrotado, sino como un conquistador con autoridad divina. Este acto de enfrentamiento marcó un punto de inflexión en la historia espiritual, rompiendo las cadenas que el pecado había impuesto sobre la humanidad desde la caída de Adán. El triunfo de Jesús en el Hades fue total y absoluto. Según Apocalipsis 1:18, él mismo declara: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Estas llaves simbolizan su autoridad suprema sobre estos dominios. Antes de su sacrificio, la muerte había sido el enemigo final y el Hades el lugar donde terminaban todas las vidas, pero con su victoria Jesús transformó esta dinámica para siempre. Ahora ni la muerte ni el Hades tenían poder sobre aquellos que creían en él, porque él ha arrebatado la autoridad de estos reinos, asegurando el acceso a la vida eterna. Además de liberar a los justos que esperaban en el seno de Abraham, la conquista del Hades redefinió el propósito y la naturaleza de la muerte para todos los creyentes. Hasta ese momento, la muerte era vista como una separación definitiva, tanto física como espiritual. Pero Jesús cambió esta percepción al demostrar que incluso en las profundidades del Hades, su amor redentor y su poder transformador eran invencibles. Para los que están en Cristo, la muerte ya no es el fin, sino un paso hacia la vida eterna en comunión con Dios. En este acto victorioso, Jesús no solo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, como las palabras del salmista: no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10, sino que también estableció un precedente eterno.
Su conquista del Hades aseguró que ningún dominio, por oscuro o poderoso que parezca, queda fuera del alcance de su poder y autoridad. Este momento decisivo no solo transformó el destino eterno de los justos, sino que también garantizó que la muerte y el pecado ya no tienen la última palabra en la vida de los creyentes. Con su victoria, Jesús proclamó que la salvación es total, abarcando todas las dimensiones de la existencia, desde las más altas hasta las más bajas. La transformación del seno de Abraham. Antes de la resurrección de Cristo, el seno de Abraham representaba un lugar crucial en la historia de la redención. Era un espacio de espera para los justos del Antiguo Testamento, donde aquellos que vivieron en obediencia a Dios descansaban en consuelo y paz, aguardando el cumplimiento de las promesas divinas. Este lugar descrito por Jesús en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19, 31, no era el cielo, sino un estado intermedio en que las almas justas esperaban la obra redentora del Mesías. Sin embargo, con la misión de Jesús y su sacrificio en la cruz, la función del seno de Abraham cambió radicalmente, transformándose en un punto decisivo en el plan divino de salvación. La misión de Jesús en el reino de los muertos no solo fue proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte, sino también para liberar a los justos que habían esperado fielmente en el seno de Abraham. Al completar su obra redentora, Jesús rompió las barreras que separaban a la humanidad de la presencia directa de Dios. Como declara Pablo en Filipenses 1, 21, 23, los creyentes que mueren en Cristo ahora tienen acceso inmediato a estar con el Señor, sin necesidad de un lugar intermedio. Esta transformación del seno de Abraham señala el cumplimiento de las promesas mesiánicas, reflejando que el sacrificio de Jesús no solo fue suficiente, sino que abrió un camino directo hacia el cielo. La eliminación de la necesidad del seno de Abraham destaca el carácter progresivo de la revelación divina. Durante milenios, este lugar había cumplido su propósito al proporcionar un refugio para las almas justas, permitiéndoles esperar con esperanza la llegada del Mesías. Sin embargo, con la muerte y resurrección de Cristo, su propósito llegó a su fin. Este cambio no fue un indicio de inconsistencia en el plan de Dios, sino una demostración de que cada etapa en la historia de la redención estaba diseñada para cumplirse en el tiempo perfecto. El plan de Dios siempre había sido reconciliar a la humanidad consigo mismo, y la transformación del seno de Abraham es un testimonio de esta fidelidad divina. La transformación también enfatiza la naturaleza total de la salvación ofrecida por Jesús. Antes de su sacrificio, incluso los fieles no podían entrar directamente en la presencia de Dios, ya que el precio del pecado aún no había sido pagado. Con su muerte en la cruz, Jesús asumió completamente la penalidad del pecado, abriendo así las puertas del cielo. Este cambio no solo afectó a los justos que habían esperado en el seno de Abraham, sino que estableció una nueva realidad para todos los creyentes. Ahora, la muerte para los que están en Cristo ya no es un periodo de espera, sino un paso hacia una comunión plena y eterna con Dios. El cierre del seno de Abraham y el acceso directo al cielo para los creyentes reflejan la perfección del plan divino de redención. Este cambio no solo cumple las profecías del Antiguo Testamento, sino que también afirma que Dios siempre lleva a cabo su propósito de manera completa y en el tiempo perfecto. Con esta transformación, la esperanza de los justos del pasado se convirtió en una realidad eterna, y para los creyentes actuales, la certeza de la vida eterna en la presencia de Dios se ha convertido en el fundamento de la fe cristiana. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like, y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. Las implicaciones cósmicas de la victoria de Cristo. La misión de Jesús en el Hades trasciende los límites del tiempo y el espacio, y su impacto va mucho más allá de la liberación de las almas justas que esperaban en el seno de Abraham. Su victoria no solo redimió a los fieles del pasado, sino que también tuvo implicaciones cósmicas que abarcan toda la creación. Desde la caída de Adán, la muerte había reinado sobre la humanidad como una fuerza aparentemente invencible, un recordatorio constante de la separación entre Dios y su creación. Sin embargo, con su sacrificio y resurrección, Jesús destronó a la muerte, quitándole su poder y alterando para siempre el curso de la historia espiritual.
Pablo describe este triunfo de manera elocuente en 1 Corintios 15, 54-57. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El triunfo de Cristo afecta directamente el destino eterno de las almas humanas, asegurando la redención para todos los que creen en él. Sin embargo, este acto no se limita a los seres humanos. La restauración que trajo Jesús también abarca a toda la creación. Pablo escribe en Romanos 8, 21-23 que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Desde la caída, la creación había estado sujeta a un estado de descomposición y sufrimiento, un reflejo de los efectos del pecado sobre el orden cósmico. Con la victoria de Cristo se dio inicio al proceso de restauración, una renovación total que culminará en la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Las implicaciones cósmicas de esta victoria también tienen un impacto en las estructuras del poder espiritual. La muerte y el Hades, que una vez operaban como herramientas del enemigo para mantener a la humanidad en esclavitud, fueron derrotados de manera decisiva. Apocalipsis 1:18 presenta a Jesús proclamando su autoridad. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta declaración no es solo un acto de soberanía, sino también una garantía de que la muerte ya no tiene la última palabra. Jesús, al conquistar el reino de los muertos, no solo rompió su dominio, sino que también aseguró que ningún poder, por oscuro que sea, esté fuera de su autoridad. El impacto de esta victoria también se refleja en el destino final de la humanidad redimida. Para los creyentes, la muerte ya no es un fin temido, sino un paso hacia la vida eterna. Pablo afirma en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta perspectiva transformadora solo es posible porque Jesús venció a la muerte, dándole un nuevo significado. Para aquellos que están en Cristo, la muerte ya no es una separación, sino una unión definitiva con Dios. Este cambio fundamental en la relación entre la humanidad y la muerte es una de las mayores implicaciones de la victoria de Cristo, ofreciendo esperanza y propósito a todos los creyentes. La predicación a los espíritus en prisión. Uno de los elementos más fascinantes y profundos de los 3 días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús es su proclamación a los espíritus encarcelados. Este acto se menciona en 1 Pedro 3:19-20, donde se describe cómo Jesús en el Espíritu fue a predicar a los espíritus que estuvieron en desobediencia durante los días de Noé. Aunque el texto es breve y ha dado lugar a diversas interpretaciones, lo que se hace evidente es que esta predicación no fue una oferta de salvación, sino una proclamación de victoria. En ese momento decisivo, Jesús anunció que el plan redentor de Dios se había cumplido, reafirmando su autoridad sobre todo lo creado, incluidos aquellos que habían rechazado a Dios. La predicación de Jesús en el reino de los muertos no solo confirmó el cumplimiento de las promesas divinas, sino que también marcó el fin del dominio del pecado y de la muerte. Filipenses 2:10 declara que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, una referencia a la autoridad de Cristo sobre las dimensiones de la existencia. La proclamación a los espíritus encarcelados fue, por tanto, un acto de justicia divina, reafirmando que, incluso en el reino de los muertos, el señorío de Jesús es innegable. Este momento trascendental demostró que ningún poder o fuerza, ni siquiera aquellos que habitan en el Hades, está fuera de su autoridad. Esta predicción no solo tuvo un impacto sobre los espíritus desobedientes, sino que también confirmó la victoria sobre las fuerzas de la oscuridad. Jesús no solo descendió al Hades para liberar a los justos que esperaban en el seno de Abraham, sino también a proclamar que el poder del pecado había sido vencido. Al confrontar a estos espíritus, Jesús les declaró que su rebelión contra Dios no había triunfado y que el reino de Dios ahora se extendía incluso a las profundidades del Hades. Este acto, aunque solemne, subrayó la justicia, la soberanía y la misericordia de Dios. Las llaves de la muerte y del Hades. Otro símbolo fundamental de la victoria de Jesús durante estos 3 días es su declaración en Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Estas llaves no solo representan su soberanía, sino que también simbolizan su autoridad completa sobre la vida, la muerte y los destinos eternos de la humanidad. Antes de la crucifixión, la muerte había sido el enemigo más temido, el fin absoluto y la separación definitiva entre Dios y el hombre. Sin embargo, con su sacrificio, Jesús transformó la muerte de un final aterrador en un paso hacia la vida eterna para aquellos que creen en Él. La posesión de las llaves por parte de Jesús marca una transferencia de autoridad. Hasta su victoria en la cruz y su descenso al Hades, la muerte y el Hades eran vistos como dominios bajo la influencia de las fuerzas del mal. Sin embargo, al conquistar estos reinos, Jesús despojó a las fuerzas de la oscuridad de su poder, asegurando que ya no tienen la última palabra sobre los creyentes. Ahora, la muerte no es el final definitivo, sino una transición hacia una comunión plena con Dios. Este cambio fundamental está profundamente arraigado en la promesa de la resurrección, donde la vida eterna está garantizada para los que están en Cristo. La declaración de Jesús en Apocalipsis 1:18 también tiene implicaciones eternas para todos los creyentes. Con las llaves en sus manos, Jesús garantiza que ni la muerte ni el Hades pueden reclamar a aquellos que han sido redimidos por su sangre. Esto ofrece una esperanza inquebrantable, recordándonos que la muerte no es una derrota, sino una etapa dentro del plan divino. En Filipenses 1:21, Pablo expresa esta verdad con confianza. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este cambio de perspectiva es el fruto directo de la victoria de Jesús sobre la muerte y su autoridad sobre el Hades. En esencia, las llaves de la muerte y del Hades son un símbolo de la soberanía de Cristo y su capacidad para ofrecer salvación completa. Aseguran que la muerte ya no tiene poder sobre aquellos que han sido reconciliados con Dios a través de Jesús. Su victoria no solo transforma el destino de los creyentes, sino que también demuestra que el amor redentor de Cristo es más fuerte que cualquier fuerza, incluso la muerte misma. Este acto final de autoridad garantiza que el reino de Dios prevalece en todas las dimensiones de la existencia, estableciendo la esperanza eterna para todos los que confían en Él. Los 3 días entre la crucifixión y la resurrección de Jesús son una relevancia infinita para la comprensión de la obra redentora de Cristo, y su significado trasciende las páginas de los evangelios para ofrecer consuelo y esperanza a todos los creyentes. Este periodo no solo marca un espacio temporal entre su sacrificio y su victoria, sino que revela la profundidad de la misión divina de Jesús y el alcance de su poder redentor. A través de su muerte, Jesús no solo cumplió con la voluntad del Padre, sino que desafió y venció la muerte misma, asegurando que ni siquiera la muerte puede separarnos de su amor. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:38-39, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta promesa es el fundamento de nuestra esperanza eterna, pues la victoria de Jesús sobre la muerte se extiende más allá de los límites de esta vida, garantizando una conexión inquebrantable con Dios. Este viaje extraordinario que Jesús emprendió desde su sacrificio en la cruz hasta su victoria sobre las fuerzas del mal en el reino de los muertos, subraya la magnitud de su sacrificio y su victoria sobre todas las potestades del mal. El descenso al Hades y su proclamación en los dominios espirituales no fue simplemente un acto de redención para liberar a los justos que lo esperaban, sino una proclamación eterna de que el reino de Dios prevalece por encima de todas las fuerzas, incluso aquellas que parecen dominar el mundo material y espiritual. Al vencer al pecado, la muerte y el Hades, Jesús demostró que su poder y autoridad son absolutos y no están sujetos a ningún límite. Esto nos invita a ver más allá de las circunstancias terrenales y a reconocer que en Cristo la victoria final ya ha sido asegurada. Además, comprender la relevancia de estos 3 días nos ofrece una perspectiva renovada sobre nuestra vida y nuestra muerte. Como creyentes, sabemos que la resurrección de Jesús no solo marcó su victoria personal sobre la muerte, sino que también significó la victoria para todos aquellos que creen en Él. Este entendimiento da nueva esperanza a nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos dificultades, sufrimientos y la inevitabilidad de la muerte. La promesa de que Jesús ha vencido la muerte nos da la confianza de que,
Aunque enfrentemos la muerte física, esta no es el final. En lugar de ver la muerte como una separación definitiva, podemos verla como una transición hacia la vida eterna, en la que la presencia de Dios será nuestra realidad eterna. Con esta comprensión más profunda de lo que sucedió en estos 3 días, los creyentes pueden enfrentar la vida y la muerte con una fe renovada. Sabemos que el mismo Salvador que descendió al Hades para liberar a los cautivos y proclamar su victoria sobre el mal, ahora vive y reina en el cielo. Su soberanía es total y nos garantiza que, a pesar de las luchas que enfrentamos, nuestra esperanza en la vida eterna está segura. La victoria de Cristo no solo cambió el destino de los justos que esperaban, sino que también cambió nuestra visión sobre el sufrimiento, la muerte y la vida eterna. Como seguidores de Cristo podemos descansar en la certeza de que Él sigue intercediendo por nosotros, manteniéndonos firmes en la promesa de una vida eterna con Dios. Hermano mío que llegaste hasta esta parte del video, deseo que en todos tus caminos te vaya bien. Es por eso que deseo que busques cada vez más de Dios. No te quedes solo con lo que te he dicho en este video. Búscalo cada día que Él está esperando por ti. Hasta la próxima, mis hermanos.